Usted sabe que estamos a nada, ¿verdad? De Halloween, ¿verdad? O sea, mañana es el día de Halloween, pero también en México es el Día de los Muertos, ¿no? Y ambos tienen sus bemoles en cuanto a lo que la Biblia dice, pero una de las características, obviamente, de estas circunstancias tiene que ver con las cuestiones espirituales, ¿no? De los fantasmas, de los seres de oscuridad, de todas esas cosas que nos pueden llegar a dar miedo, ¿no? Y si somos honestos, a la mayoría de nosotros sí nos da mieditis, ¿no? Las historias de espanto. No sé usted, ¿verdad? Escuchamos una historia de espanto y de repente se nos empieza a enchinar, ¿verdad? El cuerito, ¿no? Y es una cuestión que a todos nos sucede, ¿no? En una ocasión, te voy a contar una historia, nos juntamos la familia de mi papá, mi abuelito tenía un rancho donde no hay nada alrededor más que una casita y un foquito, ¿verdad? Y estábamos ahí todos los primos y estaban ahí algunos de mis tíos y era ya muy noche y afuera obviamente se veía todo oscuro, la casa a media luz con el foco y como en todo pueblo, pues comenzaron a contar las historias de espanto del pueblo y lo que les había pasado, de los fantasmas, hasta el chupacabras contaron, ¿verdad? Estaban contando cosas que a ellos les habían pasado, nos reíamos de las historias bien exageradas, mis tíos y mis primos también contando historias y eran historias propias de ellos y eran historias de otros, incluso de mi papá cuando era niño, de mis tíos que iban en una carreta, en un caballo y que quién sabe qué se les había aparecido y de repente, ¿verdad? Estábamos todos ahí ya por varias horas escuchando, todos estaban aportando sus historias, pero quieras o no, ¿verdad? Estábamos entre el jiji, jajaja, pues estábamos hablando de espantos. Y en el subconsciente se queda como que el miedito, ¿verdad? Estamos ahí todos a risa y risa. Y yo creo que eran como las 12 de la noche cuando estábamos ahí. Y nadie se iba. Todos seguían ahí platicando y picados, escuchando las historias. Y estaba un tío mío contando su cuento, quién sabe qué historia estaba diciendo. Y nos tenía todos ahí concentrados. Estábamos ahí a la orilla de la silla, ¿verdad? Cuando de repente ¡pum! No, el mugre foquito se apaga y todo queda en oscuridad. Así que ya te imaginarás, todos empezaron a gritar. Yo también, ¡ah! ¿Verdad? Todos gritando, la gritadera. Y pasó como unos 2-3 segundos y luego de repente regresa la luz y todo el mundo ahí, ¿qué pasó, verdad? Con el sustote, como que todos ya estábamos con el subconsciente. Y en eso entra uno de mis tíos, un hermano de mi papá, riéndose porque afuera le había bajado el interruptor. O sea, sabía que estábamos contando de espantos, nos baja el interruptor y obviamente que nos metió un sustote y obviamente que todo el mundo gritó. Y por más que nos queríamos hacer los valientes, ¿no? A la mayoría de nosotros nos daba miedo escuchar ese tipo de historias. Y en la vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos pueden dar miedo, ¿no? Hablando de Dios, de lo que nos dice su palabra, muchos piensan que lo opuesto a la fe es la duda, pero lo opuesto a la fe es realmente el miedo, es tener miedo. Muchos, cuando alguna situación difícil se levanta o un problema se enfrenta en contra de ellos, ¿no? En lugar de vivir con fe en el futuro, pensando que lo mejor va a suceder, que eso se va a solucionar, que Dios va a salir por uno, ¿verdad? Viven con miedo pensando que lo peor va a suceder. No, muchos en lugar de ver la vida con oportunidades, ¿verdad? Pensando que Dios es el que abre las puertas, que quiere lo mejor para nosotros, para tu vida, para tus hijos, viven con miedo pensando que no tienen el talento suficiente, que no tienen las capacidades suficientes, que no tienen las oportunidades suficientes y eso les afecta en la capacidad de ver lo que está enfrente de ellos, ¿no? Otros, en lugar de vivir con fe pensando que la van a hacer en la vida, no tienen temor al fracaso, ¿no? Es mejor no intentarlo porque ¿qué si fracasamos? ¿No? ¿Qué si los demás se enteran de que no la hicimos? Es miedo puro lo que está detrás de todo eso, ¿no? Y el miedo se puede adueñar de tu mente y pensamiento y puede ser miedo a cualquier cosa, miedo sobre la salud, miedo sobre la economía, miedo sobre el futuro de tus hijos, cualquier cosa. El miedo es lo opuesto de la fe y el miedo te impide seguir
a Dios. El tener miedo es lo que te impide seguir a Dios. La fe te dice que avances, que Dios te prometió estar contigo, pero el miedo te dice que te detengas porque vas a estar solo, te vas a estrellar, no vas a llegar a ningún lado. La fe te dice que Dios hará camino donde no los hay, pero el miedo te dice que es el final del camino, que ya no va a haber futuro, que ya se va a acabar todo. La fe te dice que a su tiempo dará fruto, que Dios está obrando aunque no lo puedas ver. El miedo te dice que las cosas nunca funcionarán, que nunca van a cambiar. ¿Para qué seguir? ¿Qué si lo único que nos impide alcanzar lo que Dios tiene para nosotros es el miedo? ¿Qué si lo único que nos impide alcanzar lo que Dios tiene para nosotros es el miedo? ¿Qué pasaría si pudiéramos quitarnos el miedo de encima? Que lo pudieras eliminar de tu vida. ¿Cómo serían tus decisiones? ¿Cómo serían mis decisiones? ¿Cómo serían nuestras decisiones? Y si te soy honesto, creo que muchos de los que están aquí sentados y de los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales están pasando y están luchando ahora mismo con alguna circunstancia parecida a todo esto que he dicho. Quizás puedas tener miedo a creer, ¿verdad? Porque le has fallado a Dios, o sientes que Dios te ha fallado a ti. Tienes miedo de poner tu confianza en Dios, porque ¿cómo te vas a acercar a Él si le fallaste, o sientes que Dios te falló en algún momento? Y esta serie de mensajes le hemos puesto Jesús me ama, pero en realidad la frase completa es Jesús me ama a pesar de. Y el mensaje del día de hoy es Jesús me ama a pesar de mis miedos. A pesar de tener miedo, Jesús te sigue amando. Jesús te ama incluso cuando dudas o cuando tu fe te falta para creer. De hecho, su amor, el amor de Dios, ¿verdad? Es a pesar de cualquier cosa y te ayuda a superar el miedo. Mira lo que dice 1 Juan 4, 18, si me lo ponen aquí, dice rápidamente, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4, 18. El amor perfecto echa fuera el temor. Y el amor perfecto es el amor que Dios tiene. Tiene la capacidad de echar fuera cualquier miedo que tengas. Porque tienes la completa seguridad de que debido a su amor, Él siempre te respalda. Él siempre está contigo. Él no te abandona. Él te perdona y te extiende su gracia cuando fallas. ¿Sabes por qué? Porque te ama. El amor de Dios tiene la capacidad de cambiar cualquier circunstancia. Te ama a pesar de tus dudas, te ama a pesar de tus miedos. Y hay una historia en la Biblia que me gustaría hablar el día de hoy de ella, que refleja perfectamente esto, lo cual se encuentra en el libro de Mateo, y es una historia conocida porque Jesús camina sobre el agua. Y si has tenido la oportunidad de escuchar esto de que Jesús caminó sobre el agua, o a lo mejor no has tenido, mucha gente puede pensar pues que quizás era una noche tranquila y Jesús aparece caminando sobre el agua como si fuera caminando en tierra firme, ¿verdad? Y los discípulos estaban admirados de lo que podía hacer Jesús. Pero no sucedió así, sucedió en unas circunstancias difíciles, en unas circunstancias contrarias, y fue más parecido a la historia que les conté, donde todo el mundo está al filo de la silla y de repente sucede algo y les meten un susto. Así es como lo cuenta la Biblia, ¿no? Sucede así, Jesús les ordena que pasen al otro lado en la noche, a los discípulos, que suban a un bote, que suban a una barca y que crucen al otro lado del lago. El lago no era como el Lake Mead de aquí, ¿verdad? Que cruzas con una barquita, sino que eran varias horas para cruzarlo. Y Jesús no se sube al bote, sino que los manda y les ordena pasen al otro lado. Y así lo hacen, y Jesús se va a solas a orar, los deja. Y ellos se lanzan, ¿no? Ellos le creen a Jesús. Y esto es lo que sucede en Mateo 14, 24, 26. Dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron, un fantasma, es un fantasma, gritaron de miedo. Es lo que dice Mateo, es un fantasma. O sea, sí les metieron un susto, ¿no? Se espantaron como para pensar precisamente que un fantasma o una aparición o un aparecido o un muerto o algo sobrenatural se les apareció, ¿no? Y les metió un susto, ¿no? Y algunas cosas interesantes de ese pasaje es que la mayoría de estos eran pescadores, muchos de ellos que eran profesionales, ¿no? Navegaban desde niños, y aún así en esta ocasión los vientos eran contrarios,
se estaban desviando y en medio de la noche se les aparece algo, en medio de las olas, en medio del viento, que me imagino que no alcanzaban a distinguir o a comprender qué era, ¿no? Un fantasma, dijeron. Ahora, lo que era un milagro en sí, que Jesús venía caminando en el agua, en medio de la tormenta, para ellos era un espanto, era algo que les dio miedo. Es lo primero. Lo segundo que es interesante es que Jesús fue el que los mandó cruzar al otro lado en medio de la tormenta, lo cual, esta parte me encanta porque tiene mucho que ver con nuestra vida. En la vida siempre vas a encontrar tormentas, siempre va a haber cosas que se levanten en tu contra y van a ser problemas, circunstancias difíciles, pero déjame te digo, hay dos tipos de tormentas que se pueden levantar en tu vida y puedas atravesar, ¿no? La primera de ellas es la que sucede en un lago donde Jesús no te mandó que te metieras, ¿verdad? Jesús no te dijo que fueras y ahí vas tú y te metes y ahí en medio de ese lago te agarró la tormenta. Pero Jesús no te mandó. No, ahora, si tú estás ahí en medio de una tormenta y le clamas a Dios, pues Dios te puede rescatar y ayudarte a salir. Pero es una tormenta, un lago que Jesús no te mandó porque andabas haciendo tu regalada gana y tu voluntad y por eso te metiste en problemas. Ese tipo de tormentas existen. Muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Ahí fueron y se ensartaron, ¿verdad? Pero el segundo tipo de tormentas es como este, donde Dios te dice, ¿sabes qué? Pasemos al otro lado y te subes a la barca y en obediencia ya en medio te agarra la tormenta. Ahora, la diferencia de la primera a la segunda es que en la segunda tienes la garantía, la completa seguridad de que Jesús te dirigió y a pesar de cómo se pongan los problemas, las cosas a tu alrededor, a pesar de que se levanten tormentas y el viento esté en tu contra, en algún momento del trayecto Jesús saldrá por ti. En algún momento Jesús saldrá por ti. Hay algunas cosas que podemos aprender de esta historia increíble sobre el miedo y algunas ideas que todos nosotros nos tenemos que sacudir porque de alguna manera venimos programados o la cultura nos programa con todas estas ideas. Y la primera idea que yo quiero invitarte a que te sacudas, a que te la quites de en medio, que seas consciente de ella, ¿verdad? Es esto. Esta idea te la tienes que sacudir y es esto. Es más, hágale así, dígale, lo peor está por venir. Quítesela, esa idea, dígale, yo me la quito. Ahora hágale así, dígale, lo peor está por venir, me quiero quitar esa idea, lo peor está por venir. Mira, yo no sé si tú eres fan de Marvel, de las películas de los superhéroes, ¿verdad? Pero en una de estas últimas películas del multiverso del Doctor Strange, si no la ha visto y no sabe de lo que estoy hablando, pues réntela, ¿verdad? Vaya al cine, búsquela. Pero las cosas no andan bien según la historia y una de las características del Doctor Strange es que él puede ver otros universos paralelos, los resultados de lo que está pasando, ¿verdad? Es como algo místico ahí que hace y empieza a ver. Y está en una situación complicada y se pone a ver todos los universos paralelos para ver cómo se puede solucionar y concluye diciendo, ya vi todos y ninguno sale bien. ¿No? ¿Cuántos se pueden relacionar con eso, verdad? Empieza uno a darle vueltas al problema y todo lo que ve uno es negro, oscuro, oscuridad, al frente, hicieron y todo se convierte en algo malo. Ahora, muchos de nosotros cuando nos enfrentamos con una circunstancia difícil, nuestros pensamientos nos llevan a los peores escenarios inmediatamente. Te llevan a los peores escenarios. El miedo nos habla diciendo que lo peor está por venir, lo peor está por venir. Y lo curioso, ¿sabes qué? Es que no es algo externo, que ni siquiera que esté pasando, es algo interno de nuestra conversación con nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de lo que nos hablamos a nosotros mismos. Y te voy a decir un secreto, ¿no? Una de las palabras preferidas del miedo es nunca, ¿no? Y cuando escuches en tu mente la palabra nunca, sabrás que el miedo te está hablando. No, nunca podré recuperarme de este fracaso, nunca podré pagar mis deudas, nunca nadie me valorará, nunca nada cambiará, nunca. Y este es el miedo creando los peores escenarios del futuro en tu mente. Lo peor está por suceder. Y es puro miedo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y este miedo, ¿sabes qué hace? Aniquila la esperanza, te desanima, te paraliza. Según las encuestas, y esto a lo mejor te puede traer algo de esperanza, ¿no? La realidad es que el 90% de los peores escenarios nunca suceden.
el 90%. De las 10 cosas que pensaste que iban a pasar, a lo mejor una pasa, pero 9 de ellos nunca van a pasar. Y cuando tú estás ahí dándole vueltas al chícharo y pensando, ¿sabes qué? Solamente te desgasta emocionalmente y te paraliza para creerle a Dios, para pensar que lo mejor está por venir. Ahora, regresando a la historia, los discípulos habían seguido las instrucciones de Jesús y ahora estaban en aprietos, ¿no? Se encontraban en medio de una tormenta y se aventaron a creerle a Jesús. Y en medio parece que los vientos se ponen en contra. Y cuando tú le creas a Dios y parezca que los vientos se ponen en contra, eso no significa que Dios te falló. Que las cosas se pongan difíciles al obedecer a Dios no significa que te abandonó y te dejó de amar. Como son las primeras cosas que uno puede llegar a pensar cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Dice uno, ¿qué hice? ¿No? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿No se ha pensado eso? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esto? ¿Qué hice, Dios? ¿Por qué me estás castigando? Ahora, el hecho de que existan problemas no significa ni que Dios te abandonó ni que te dejó de amar. Ninguna de estas cosas significa. Piensa esto, ¿no? Los discípulos están en medio de una tormenta, pero al mismo tiempo están en medio de la voluntad de Dios. Los discípulos están en medio, ahí en la barca, en la tormenta, pero están en medio de la voluntad de Dios. Y esto es un hecho, y en medio de ello tenían miedo. Estaba oscuro, pero no estaban solos. Es lo que no se dan cuenta, ¿no? Dice Mateo 14, 27, dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mateo 14, 27, y en el punto más oscuro, donde las fuerzas ya no les dan más, ahí es donde se aparece Jesús. Dios nunca llega antes ni después, sino justo a tiempo. Dios nunca llega antes ni después, sino llega justo a tiempo. Y es verdad, sabes que a veces parece que estás al final de tus fuerzas, pero ahí es donde tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Es más, de hecho, a la promesa número 1 que encuentras en la Biblia, no tengas miedo porque yo estaré contigo. No tengas miedo porque yo estaré contigo. Es más, repítela conmigo el día de hoy. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No tengas miedo. No, hombre, pero dígalo con convicción. Diga, no tengas miedo porque yo estaré contigo. Otra vez, pero dígaselo usted mismo. Dile, no tengas miedo porque yo estaré contigo. Esa es la promesa número 1 de la Biblia. Y si Dios no para la tormenta, Jesús te encontrará en medio de ella, porque Él prometió que Él estará contigo. Si Dios dejó que entraras en la batalla, Jesús te encontrará en medio de ella, porque Él te prometió que Él estaría contigo. Los problemas no significan que Dios te ha abandonado. Los problemas no significan que Dios te haya abandonado. Es una oportunidad para ver a Dios, es una oportunidad para creerle a Él. La oscuridad no significa que Dios le haya dado o te haya dado la espalda. Solamente significa que su ayuda está en camino y tenemos que aferrarnos a estas palabras. No tengas miedo porque yo estaré contigo. Una segunda frase que escuchamos del miedo es esta: no tengo lo que se requiere. Es algo que el miedo viene y nos dice, no tengo lo que se requiere, y especialmente cuando están las oportunidades. Y esta es una de las mentiras más básicas, ¿no? La gente no pide porque piensa que no se le va a dar. Piensa, ¿verdad? Por un momento, el no ya lo tienes garantizado, ¿no? Y no tienes porque no pides, porque dices o crees que no tienes lo que se requiere para que te den un sí, y entonces dejas de intentarlo, entonces dejas de pedir, dejas de buscar, dejas de arriesgarte, dejas de creer. Y el miedo puro en forma de rechazo es este, ¿no? Tiene miedo la gente de que lo rechazan porque no tienes la capacidad, porque simplemente te sientes menos, como que no eres la persona que encaja. Pero miren lo que dice la historia en Mateo 14, 28 y 29. Dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a
Jesús. Esto es lo que dice Mateo 14, 28, 29. Ahora, Pedro no tenía la capacidad de caminar en el agua por sí solo, y menos en estas circunstancias oscuras, en medio de esta tormenta. Pedro no podía hacerlo, pero sí puede hacerlo con Jesús a su lado y con el poder de Jesús. Creo que muchos oramos pidiendo a Dios que detenga las tormentas, ¿no? que se levantan en nuestra contra, que detenga los problemas, que detenga las circunstancias difíciles. ¿Qué si Dios quiere hacer el milagro en medio de la tormenta? ¿Qué si el plan de Dios es manifestar su poder en ese momento, en medio de las circunstancias difíciles? Y si esto es verdad, lo que necesitamos es hacer a un lado el miedo y caminar por fe, creerle a Dios. Cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, hay cosas las cuales nos aferramos, ¿verdad? Porque nos traen seguridad, como la barca en la que estaban estos discípulos. De hecho, la única manera de poder sobrevivir la tormenta, la única opción que ellos podían ver era la barca, ¿verdad? Que no se les hundiera la barca, era lo único que podían ver. Y en sus más locos sueños no se les pudo ocurrir que Jesús podría o que Dios podría darles otra opción. La opción de caminar sobre el agua no estaba en la mesa porque era imposible. Y sabes que muchas veces eso nos pasa a nosotros. Sin embargo, Pedro creyó que Dios podía hacerlo y le dijo: si eres tú, mándame que vaya a ti. Y así sucedió. Y Pedro caminó sobre el agua. Muchas veces nosotros estamos aferrados a nuestra barquita, a lo que vemos, a lo que podemos percibir que de alguna manera es nuestra única solución, es nuestra opción única para poder sobrevivir o para poder salir adelante, y no se nos ocurre salirnos de ella porque no pensamos que no hay opción, no podemos ver otra opción. ¿Qué sería de nosotros sin nuestra barquita, verdad? Sin poder creerle a Jesús que pudiera suceder algo sobrenatural. Pero cuando le pides a Jesús que te dirija y te invite a caminar con Él, Él no está limitado a tu barquita. De hecho, muchas veces Jesús te pide que dejes tu barca para poder caminar con Él. Muchas veces Jesús te pide que dejes tu barca para poder caminar con Él. Tu barca puede ser cualquier cosa, puede ser tu relación que sabes a lo mejor que no debes de tener, ¿verdad? No te has casado, pero sabes que esa persona te va a alejar de Dios, pero te falta la fe para creerle a Dios que Él puede traer a la persona correcta para tu vida. Jesús te invita a salirte de tu barca para caminar con Él y que le creas. Tu barca puede ser ese trabajo que te aleja de Dios, que te distrae de buscarlo, pero igualmente te falta la fe que Dios puede darte un trabajo que lo honres a Él y que dignifique a Dios con tu tiempo. Tu barca puede ser cualquier cosa que de alguna manera te crece falso sentido de seguridad. Puede ser tu casa, tu cuenta de banco, tus relaciones. Pero nunca podrás experimentar el poder de Dios en tu vida a menos que estés dispuesto a dejar tu barca para caminar con Jesús. Jesús nos invita: ven. Pedro en realidad, sabes que no tenía lo que se requería para caminar sobre el agua. Sin embargo, le creyó a Jesús y bajó de la barca. Y la tercera cosa que nos habla el miedo es esto, ¿no? Que los fracasos son finales. No sé si alguna vez has experimentado un fracaso, pero el miedo viene y te dice: sabes que los fracasos son finales, esto es todo, se acabó. Mateo 14, 30 y 31 dice: pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, muchas personas al leer este pasaje, obviamente que lo primero que se viene a la mente es que Jesús lo regañó, es que la regó. ¿Cómo le faltó la fe, verdad? Tuvo miedo, se hundió, fracasó en su intento. Pero la realidad es que había otros 11 hombres en la barca que ni siquiera se atrevieron a pedirle a Jesús que los mandara a caminar con Él. Por lo menos Pedro se atrevió a decirle, ¿verdad? Y se hundió al obedecer a Jesús, pero no fue el final. Jesús extendió su mano y lo sujetó. Ahora, es verdad que lo regaña, lo reprende, pero no dice que Jesús lo tomó y lo cargó, ¿verdad? Y se fue con él a la barca. No dice que lo tomó de la mano y volaron, ¿verdad? Sobre el agua hacia la barca.
No, yo me imagino que cuando Jesús lo toma de la mano, yo creo que lo agarró y le dijo, vente, ¿no? Y le dio una paseadita, ¿verdad? Antes de subirlo otra vez a la barca. No, y el problema de Pedro no fue la tormenta, no fue el agua ni el viento en contra. El problema, ¿sabes cuál fue de Pedro? Que Pedro quitó su mirada de Jesús. Y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Podemos concentrarnos en todo lo malo que pudiera estar sucediendo a nuestro alrededor. Y eso hunde a cualquier persona cuando quitas tu mirada de Jesús. Pero mi sugerencia el día de hoy es que no hagas eso. No quites tu mirada de Jesús, lo que Él te prometió. Recuerda sus promesas. Recuerda que Él prometió estar contigo. Recuerda que nunca te dejará y nunca te abandonará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que sucede en Mateo 14, 32, 33, la parte final de la historia. Dice, cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, en algún momento en tu vida la tormenta se va a calmar. En algún momento de tu vida la tormenta se calmará y podrás saber que Jesús siempre ha estado contigo. ¿Sabes qué? Si Jesús te manda y lo obedeces, si las cosas se levantan, tormentas se levantan, problemas se levantan, tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Si Jesús dijo que Él va a estar contigo, Él va a estar contigo. Y a su momento Él saldrá por ti. Y cuando termine la tormenta sabrás que Él nunca te abandonó. Y quiero retarte el día de hoy a que te sacudas estas ideas, a que te sacudas el miedo. Al miedo a que lo peor está por venir, quítatelo. Dios dijo que Él tiene planes de bien y no de mal para contigo. Aférrate a eso. El problema de que no eres suficiente como para hacer lo que Dios te está llamando a hacer, para empezar ese negocio, no eres suficiente como para que alguien te pueda amar, que no eres suficiente como para hacer eso que Dios te está llamando a hacer. ¿Sabes qué? No lo hagas en tus propias fuerzas. No camines, no trates de caminar sobre el agua sin que Jesús esté contigo. Camina con Jesús, créele a Jesús. Y si has fracasado, no es el final. ¿Sabes? La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Ojalá dijera que ninguna vez cae, ¿verdad? Ninguna vez se tropieza. Pero si tú te has tropezado, si has fracasado, si has pecado, si ese negocio que tenías se viniste abajo, si ese matrimonio que tenías se vino abajo, cualquier circunstancia que te haga sentir, ¿sabes qué? Que has fracasado, créeme que no es el final. Dios tiene planes de bien para contigo. Dios no te ha dejado, pero lo que tienes que hacer es sacudirte el miedo y creerle a Jesús. No quites tu mirada de Jesús, créele a Él. Yo quiero invitarte, cierra tus ojos el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, yo no sé qué es lo que estás atravesando el día de hoy, pero sí sé lo que dice la palabra de Dios. Y si tú estás aquí, tú sabes que yo sé que yo le he dado lugar al miedo en mi vida. Yo quiero caminar obedeciendo a Dios, creerle a Él. Yo le quiero pedir a Ira que cante el coro de esta canción, y después de eso yo quiero orar por ti si eres tú. Pero examina tu corazón por unos minutos mientras Israel canta el coro de esta canción. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.
poquito y sabes que Dios, yo te quiero creer a ti. Quiero hacer a un lado el miedo. Te quiero creer a ti, Dios. ¿Por qué no levantas tu mano ahí en tu lugar? Me dejas orar por ti. Padre, yo quiero poner en tus manos la vida de cada una de estas personas que quieren creerte a ti, que quieren hacerse a un lado el miedo. En el nombre de Jesús yo te pido que tú vengas y que tú aumentes su fe, Dios. Yo te pido que ellos puedan tomar la decisión de creerte a pesar de los vientos en contra. De creerte, Señor, a pesar de las tormentas que se levanten, que tú nos prometiste que tú estarías con nosotros. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, yo decido creerte a ti. Yo decido poner mi confianza en ti. Yo te pido que cambies mis pensamientos y pongas tus pensamientos. Cambia mis caminos y pon tus caminos. Aumenta mi fe. Yo quiero creerte a ti. Quiero caminar contigo. Abre tus labios. Dile: yo quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Pero cantamos una vez más el coro. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu ¿Por qué no se pone de pie? presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Señor, ponemos nuestra vida, nuestro futuro, lo que somos en tus manos. Dirígeme, Dios. Dile: dirige mis pasos. Dirígeme, Señor. Que no sea lo que yo quiera, sino que sea lo que tú quieras. Habla mi vida. Habla mi espíritu, Dios. Que tu voluntad sea clara en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Proclamamos un aplauso fuerte a Dios.